Hola médicos, aquí estamos nuevamente con otro video. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que me apasiona muchísimo y que además representa una gran problemática a nivel mundial. Hago referencia a la infección del VIH, un tema que sí o sí debes de saber si quieres ser residente en el siguiente NAM 2020. Les agradezco a todos el apoyo que han estado mostrando a través de las redes sociales y en el canal de YouTube. Me motiva muchísimo la creación de más videos. Y si no has adquirido el material extra de estudio, te invito a que lo hagas. Vas a ver que no te vas a arrepentir. El link lo vas a poder encontrar en la descripción. Soy el Dr. Treviño y comenzamos. Para poder dominar este tema, debemos hablar de ciertas particularidades del VIH. Este virus es un retrovirus de características ARN y que va a infectar a los linfocitos T CD4 a través de dos correceptores, el CCR5 y el CXCR4. Esta es una de las razones por las que se describió una cura y te invito a que leas el artículo que te pongo en la descripción. Debes de reconocer que van a existir dos tipos de VIH. El tipo 1 es el más frecuente a nivel mundial y va a tener una prevalencia aquí en México del 0.1 al 0.5% de la población. Dentro de su fisiopatología debemos de reconocer que este virus, al momento de que entra la célula que va a infectar, que en este caso es un linfocito TCD4, va a activar una transcriptasa inversa. Esa transcriptasa pues va a transcribir nuestro ARN del virus hacia un ADN. Este ADN invade nuestro material genético de nuestros linfocitos TCD4. Al momento de que lo invade, empieza a operar toda la maquinaria del linfocito T, por lo que va a empezar a traducir este material genético para convertir proteínas víricas. Estas proteínas víricas son la fuente de la infección hacia los otros grupos celulares. Por medio de un proceso llamado gemación, expulsar las proteínas víricas hacia el entorno. Es importante también que reconozcas las vías de transmisión del VIH, porque es un tema muy clásico. La principal de todas es la vía sexual, eso no hay ninguna duda. Y de la vía sexual, el sexo anal receptivo es la que mayor riesgo tiene de contagio. ¿Por qué? Por las laceraciones que ocurren en la mucosa anal. La de menor riesgo va a ser el sexo oral. Esa es la de menor riesgo, es algo que debes de saber porque puede ser alguna pregunta por ahí. Otras vías de transmisión es la parenteral, principal vía de transmisión antes de 1986, que es cuando se empezó a prolongar la transfusión sanguínea, es cuando ya se empezaron a hacer investigaciones en la sangre que se transfundía, y la transmisión vertical o perinatal. Esa transmisión, que es de ahora en adelante de lo que nos enfocaremos, es multifactorial. Y quiero decir multifactorial porque intervienen varios procesos. En primera, las microtransfusiones que existen de la mamá al bebé y del bebé a la mamá. Y estas microtransfusiones van a ser favorecidas por las contracciones uterinas. Además, puede haber otras situaciones favorecedoras, como la ruptura prematura de membranas, que va a propiciar que las secreciones vaginales asciendan y con ellas va a ascender el virus, o que exista corioamnionitis, porque produce un proceso inflamatorio que vuelve más susceptible al producto. Otra cosa que debes de saber es que la mayor parte de la transmisión va a ocurrir intraparto. ¿Qué es intraparto? Pues cuando van a nacer el bebé, por lo que te acabo de explicar. Hasta el 70% de los casos ocurren de esa manera. Pero hay otra forma de transmisión también, que es en el posparto. Y esta forma de posparto es la lactancia materna. Del 7 al 22%, en algunas bibliografías dicen que es menor del 5%, estas son las que vienen en la GPC, van a suceder por lactancia materna. Y es por eso que es una de las contraindicaciones de lactancia materna. No existen anomalías congénitas en el VIH y que menos de la mitad de los niños infectados van a tener el virus detectable al nacimiento. Los factores de riesgo, pues ya los conoces, realmente no te voy a decir nada que no sea nada nuevo, nada más repásalos. Y para nosotros poder hacer nuestro correcto control de la embarazada, que es lo que importa nuestro tema, debemos reconocer ciertas características clínicas. La primera de ellas es que cuando sucede la infección, hasta el 70% de los pacientes, esto hablando en un contexto general, van a tener un síndrome retroviral agudo, que es muy parecido al síndrome que ocurre por la mononucleosis y de hecho se le conoce como mononucleosis like syndrome.
Este síndrome de mononucleosis, lo que ocurre es que van a existir mialgias, cefalea, dolor de garganta, artralgias. Puede haber la aparición de un exantema, pero es un cuadro autorresolutivo, que es lo que te explicaba al inicio. Es este primer contacto con el VIH y nuestros LTCD8 lo controlan. Los pacientes no van a consultar en ese momento porque es algo que se resuelve solo. Entonces, la mayor parte de los pacientes son diagnosticados en un momento al azar o son diagnosticados ya cuando empiezan con manifestaciones del SIDA. Algo también que debes de conocer es que este periodo de latencia aproximadamente es de 8 a 10 años. Y si un paciente no recibe tratamiento y ya está en etapa de SIDA sin tratamiento, hay un porcentaje de hasta el 90% de mortalidad. Antiguamente los pacientes se morían por no recibir tratamiento y por recibir tratamiento, porque los antirretrovirales eran muy tóxicos para el paciente. Actualmente eso ya no es así. El diagnóstico del VIH va a seguir ciertas normas que están estipuladas en la norma oficial mexicana número 10 o 010. Todos los pacientes que tengan una prueba rápida de VIH positiva, hay que hacerles 2 ELISAs y si ambos salen positivos, hay que hacer un estudio confirmatorio que es el PCR o el Western blot. En la paciente embarazada va a incluir 2 análogos de nucleósidos y un inhibidor de la proteasa. El objetivo principal que nosotros vamos a buscar en nuestra paciente embarazada es que la paciente tenga una carga viral indetectable. ¿Qué es una carga viral indetectable? Pues cuando se le toma una muestra a la paciente y la carga viral o el número de copias que se están replicando, que están en sangre, no aparecen en la máquina. Estamos hablando dependiendo de la máquina, puede ser menor de 50, menor de 30, menor de 20. Entonces, tanto para la embarazada como para la población general, el tratamiento antirretroviral va a estar recomendado cuando el paciente sea diagnosticado con VIH. La combinación de elección de la embarazada debe ser siempre con sidobudina, agregando el resto de los medicamentos que te pongo a continuación. Y algo que te pueden preguntar son los efectos adversos, y debes de saber que la sidobudina, su efecto adverso va a ser la anemia, mientras que la nevirapina, que es un antirretroviral que tiene una muy buena penetrancia en la placenta, el efecto adverso que puede llegar a producir es que existe un incremento de las enzimas hepáticas y además, si es administrado antes de las 18 semanas, la aparición de un exantema. Mientras que en el uso de los inhibidores de la proteasa, se ha asociado estos antirretrovirales a la presencia de trastornos metabólicos como hiperglicemia o diabetes. En la embarazada aún no se ha definido ciertamente si existe este riesgo en la mujer embarazada, pero es algo que debes de tomar en consideración. Y por último, el efavirenz. El efavirenz es un antirretroviral que va a estar en el compuesto de la tripla. La tripla es del medicamento de elección en la población general, que contiene emtricitabina, tenofovir y el efavirenz. El efavirenz, el detalle es que en las primeras 8 semanas de gestación, que es cuando ocurre el desarrollo del tubo neural, puede causar defectos congénitos o malformaciones congénitas. Entonces, ya sabiendo todo esto, vamos a pasar ahora sí de lleno a las situaciones clínicas de nuestros pacientes. La primera situación clínica de la que hablaremos es de la paciente que ya tiene diagnóstico con VIH y quiere quedar embarazada o que simplemente llega a la consulta ya embarazada. Y estamos hablando de una paciente que ya está en tratamiento antirretroviral. Y aquí es un buen momento para darte un consejo. Siempre, aunque los temas no tengan nada que ver, porque así pasa en muchos temas, tienes que empezar a buscar conexiones. Conexiones quiero decir, ¿en qué cosa se parece un tema con otro? ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo ahorita? Porque en la paciente embarazada que ya está tomando un tratamiento antirretroviral y que está controlada, nosotros no debemos de cambiar ese medicamento. ¿Por qué? Porque es mayor el riesgo de contagio, porque si cambiamos un medicamento podemos crear resistencia al medicamento próximo y nuestra carga viral desplomarse y estar totalmente descontrolada. Y es algo que sucede también en las pacientes con epilepsia. En las pacientes con epilepsia y que están embarazadas, y si ya tenemos un tratamiento que mantenga controlada a la paciente, el medicamento no se cambia, así sea el medicamento que sea. No se va a cambiar, aunque sea ácido valproico, que es el de los peorcitos, porque es mayor el riesgo de que la paciente se descontrole, tenga una convulsión y aborte, que a que
si nosotros le damos el medicamento. Y es algo que te recomiendo mucho, que empieces a hacer esas conexiones entre enfermedades que a lo mejor no tienen nada que ver, pero que si tratas de enfocarte muy bien o tratar de analizar las cosas, vas a poder identificar conexiones que te serán de utilidad. Y si ya has identificado algunas, déjalo en la sección de los comentarios. Sería interesante saber cómo te estás preparando. Mientras que en la embarazada, cuando se presenta en el primero o segundo trimestre de la gestación, a toda paciente por la norma oficial mexicana número 010, debemos de hacerle una prueba rápida de VIH antes de las 12 semanas. Claro, no siempre es posible porque las pacientes no van, pero idealmente se debería hacer así. Una vez que nuestra prueba rápida salió positiva, ¿qué es lo que sigue? Si sale negativa, pues se excluye la paciente y hay que volvérsela a repetir en el tercer trimestre o en el posparto. Pero si nuestra prueba rápida sale positiva, nosotros lo que debemos de hacer es hacer estudios confirmatorios, que son los que mencionamos hace rato, los dos ELISAs y el Western Blot. Una vez que hicimos nuestros estudios confirmatorios y ya diagnosticamos a nuestra paciente con VIH, vamos a solicitar la carga viral y el conteo SD4. ¿Para qué? Para nosotros poder decidir lo siguiente. Si la carga viral es de 30.000 a 100.000 y la paciente se encuentra en un buen estado general, nosotros podemos diferir el inicio del tratamiento antirretroviral hasta el segundo trimestre. Esto con motivo de que nosotros expliquemos a la paciente las consideraciones del tratamiento antirretroviral y podamos ofrecerle la mejor opción. Pero si nuestra paciente en nuestra carga viral que le solicitamos tiene cifras mayores de 100.000, nuestro inicio de terapia antirretroviral debe ser de forma inmediata, con la combinación de elección que les mencioné hace rato. También debemos investigar en las embarazadas que tengan infección del VIH otras infecciones de riesgo, por ejemplo sífilis, citomegalovirus, toxoplasma, tuberculosis, VHB, VHC, virus del papiloma humano, enfermedad de Chagas, que es causada por Trypanosoma cruzi, o paludismo. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo de transmisión en la paciente embarazada hacia el bebé. Ahora bien, supongamos que tenemos a nuestra paciente en el tercer trimestre o en el posparto y la problemática de esta situación clínica es el tiempo que tenemos de acción. En las pacientes que se encuentran en esta etapa con una prueba rápida de VIH positiva, nosotros debemos de ver si tenemos tiempo de acción. ¿Qué quiero decir con esto? Si la paciente no tiene ruptura prematura de membranas, si se encuentra antes de la semana 30, por decir algo, que nos permita hacerle los estudios confirmatorios. Si ese es el caso, hacemos confirmación diagnóstica y damos tratamiento antirretroviral. Pero si nosotros no tenemos tiempo para solicitar, enviar, porque no se hacen ahí mismo, se tienen que enviar la mayoría de las muestras. Si no tenemos ese tiempo, nosotros debemos de considerar con una prueba rápida de VIH positiva a nuestra paciente con infección de VIH. Así la debemos de considerar. Claro, diciéndole a la paciente que tenemos riesgo de que sea un falso positivo, pero es mejor administrarle el tratamiento antirretroviral. Y se nos va a presentar otra situación clínica. La paciente se encuentra en trabajo de parto. Si la paciente no se encuentra en trabajo de parto, tenemos mayor margen de acción, porque vamos a darle tratamiento antirretroviral, siempre indicando sidobudina, y vamos a preparar a nuestra paciente midiéndole carga viral para saber cuál es el riesgo de esa paciente y promover la realización de una cesárea de forma preferencial a las 38 semanas de gestación. Pero si nuestra paciente ya está con trabajo de parto o tiene alguna situación clínica que amerite el desembarazo, nosotros debemos de administrar tratamiento antirretroviral. Y el tratamiento lo debemos de dar con una dosis de nevirapina. ¿Por qué nevirapina? Porque como les comenté al inicio, tiene un traspaso rápido hacia la placenta y es por eso que se le debe de administrar. Además de la combinación de 3 fármacos antirretrovirales en los que vamos a incluir raltegravir, que es sidobudina, lamivudina y raltegravir, por decir algún ejemplo. También, ¿qué debemos de tomar en consideración? Que a nuestro bebé que nace de la situación clínica de la paciente se le debe administrar también nevirapina, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y cómo vamos a hacer el desembarazo de nuestra paciente con VIH? Pues vamos a tener 2 situaciones o 2 formas de desembarazo, el parto vaginal y el parto por cesárea. El parto vaginal va a ser recomendado a las pacientes que tienen un buen control
durante su embarazo que tienen una carga viral indetectable y que se mantiene de forma sostenida. Y entonces nosotros podemos decirle a nuestra paciente que tenga un parto vaginal sin ninguna complicación, siempre y cuando no exista algún diagnóstico o alguna complicación obstétrica que sea indicación propia de una cesárea. Pero a esas pacientes, al igual que las pacientes con cesárea, les debemos dar sidobudina intraparto. No se te olvide, y más adelante vamos a explicar cómo se debe de administrar. Por el otro lado, si tenemos una paciente que tiene una carga viral, que ha tenido descontrol, que tuvo resistencia a medicamentos, que la carga viral o que nunca se estuvo controlando, o que la paciente tiene un mal estado general, nosotros debemos de hacer operación cesárea. ¿Por qué? Porque es con el objetivo de evitar la transmisión hacia el bebé. Porque como te comenté, hasta el 70% de los casos ocurren por transmisión vertical durante el momento del parto. El tratamiento antirretroviral intraparto va a consistir en la administración endovenosa de sidobudina. Idealmente debe ser 2 a 3 horas antes del momento del parto y se debe suspender la infusión hasta el momento de que existe el pinzamiento del cordón umbilical. Es algo que debes de recordar porque así es como puede venir en tu examen. Y ya por último vamos a cerrar con la profilaxis antirretroviral hacia el recién nacido. Las profilaxis son un tema que realmente solo importa la última, porque es la única que he visto que preguntan en los simuladores y esas cosas, pero sería bueno que la supieras. En el hijo en el hijo de una madre con VIH, pero que tuvo una supresión efectiva, lo volvemos a mencionar, es una carga viral indetectable y sostenida durante todo el embarazo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que le vamos a dar sidobudina al bebé durante 6 semanas posparto. Y si nuestro control fue perfecto, porque más o menos así es como lo menciona la guía de práctica clínica, se lo podemos dar solamente por 4 semanas. Pero lo que tú debes de recordar es la cifra de 6 semanas posparto. Sí o sí, eso es lo que debes de recordar. Y se debe de administrar idealmente de 6 a 12 horas después del nacimiento, la primera toma. Después, ¿qué vamos a continuar? Otra situación clínica. Si nuestra paciente tuvo una supresión subóptima. ¿Qué es una supresión subóptima? Es que la paciente recibió tratamiento antirretroviral, pero no conseguimos mantenerla en carga indetectable. Por ejemplo, que tuvo cifras de 1000, de 500 de carga viral y jamás pudimos conseguir que tuviera esa cifra indetectable. Entonces, a esas pacientes sí o sí les debemos de dar sidobudina por 6 semanas a los bebés. Sidobudina por 6 semanas sin ningún tipo de cambio. Y claramente en ninguno de los pacientes está permitido la lactancia materna. Y en los hijos donde su madre solo recibió antirretrovirales intraparto, nosotros debemos hacer la combinación de 2 medicamentos, que era la situación clínica que les comentaba anteriormente. Vamos a darle sidobudina por 6 semanas y además nevirapina por 1 semana extra. Entonces, la primera semana va a estar con sidobudina y nevirapina y ya después de la primera semana, durante 5 semanas más, con sidobudina. Y en los casos, en las madres que no recibieron terapia antirretroviral y que llegan con el bebé, nosotros lo que debemos de hacer es que se le deben de dar al bebé 3 fármacos antirretrovirales. Así es como te lo van a preguntar, 3 fármacos antirretrovirales. Y van a existir ciertas situaciones clínicas que debemos de considerar para su administración. La primera de ellas es que el bebé, al hacerle un estudio de carga viral, la carga viral no sale positiva, porque normalmente en los bebés no sale la carga viral positiva. Si sale la carga viral positiva, hay que darle 3 fármacos antirretrovirales. ¿Qué otras cosas debemos de tomar en consideración? Si la madre tuvo mala adherencia, si el nacimiento del bebé fue por parto pretérmino o por alguna complicación que no se pudiese dar esa terapia antirretroviral, también sería conveniente dar 3 fármacos antirretrovirales. Todo esto para reducir la presentación del VIH en el bebé. Y ahora vamos a pasar con el seguimiento. El seguimiento lo vamos a hacer de 2 formas, antes de los 18 meses y después de los 18 meses. Después de los 18 meses es igual que en los adultos para hacer su diagnóstico, mientras que antes de los 18 meses nosotros vamos a realizar controles a las 2 semanas, a las 4 semanas, a las 6 semanas y a los 6 meses. ¿Por qué en todo este tiempo? Para poder identificar cambios en la carga viral o poder identificar la presencia del virus.
¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante técnicas como PCR del ARN o del ADN, también podemos hacer cultivo viral, proteína P24, entre otras. Todo para tratar de identificar al virus. Una vez que se hayan hecho 2 pruebas consecutivas y que las pruebas salieran positivas en los periodos que te comenté, podemos catalogar a nuestro paciente como infectado. Así como a la inversa, si las pruebas salen negativas, al paciente lo podemos considerar como sano. Idealmente, eso debe ser suficiente, pero se puede recomendar, eso ya va a depender de la bibliografía que revises, que se haga un nuevo estudio a los 18 meses, un estudio confirmatorio para descartar que el paciente no tenga VIH. En los casos en que el paciente o el recién nacido recibió lactancia materna, debemos de hacer obligatoriamente a los 18 meses, por el riesgo que tuvo este paciente extra de tener infección del VIH. Y una consideración que no te he comentado. A los pacientes, la única indicación de darle lactancia materna a un recién nacido hijo de madre de VIH es si la mamá no tiene dinero para comprar fórmula. Es algo que debes de saber porque es algo que te pueden llegar a preguntar. Es una de esas preguntas medias tramposas. ¿Por qué? Porque va a ser peor para el niño, para su desarrollo, para sobrevivir y todo su entorno, que no reciba lactancia materna. ¿Por qué? Porque si no puede comprar una fórmula que trate de parecerse un poquito a la leche materna, el niño va a crecer con deficiencias hasta llegar a la desnutrición. Y eso puede ser tanto mortal como crear una gran morbilidad en su desarrollo. Esa es la única indicación por la cual se puede dar lactancia materna en una paciente con VIH. Si no se cumple esa indicación, no hay ninguna razón por la cual se deba de permitir. Y ya por último, debes de saber también que a los pacientes que fueron hijos de madre con VIH, siempre se les debe de dar profilaxis frente a neumocistis chirovechi. En este caso hablamos del trimestoprim con sulfamethoxazol. ¿Cuándo se les da la profilaxis? Después de que hayan terminado sus 6 semanas de sidobudina. Esto es para evitar el riesgo de que presenten alguna neumonía, que en el cual caso podría ser fatal. Con esto hemos finalizado el video de hoy, espero haya sido de tu agrado. No olvides adquirir el material extra de estudio que va a ser un plus dentro de tu preparación para el ENAM. Quiero agradecerte el haber visto el video, ha sido un placer compartir un poquito del conocimiento que tengo con todos ustedes. Si el video te ha gustado, no dudes en darle me gusta, compartirlo en tus redes sociales y recomendárselo a algún amigo. Soy el Dr. Treviño y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.